que me acompañen a sus Biblias, a Gálatas. Y vamos a leer Gálatas el capítulo 5, del versículo 16 hasta el 23. Gálatas 5, 16 al 23. Amén. Dice así la palabra. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos y decimos: Dios, gracias por la bendición que tú nos permites, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y quiero pedir a tu Espíritu Santo que nos pueda ayudar, Señor, a comprender lo que hoy tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias, Dios, por los hermanos que están acá. Gracias por los que se puedan conectar. Que todos podamos aprender, Señor, de tu palabra y poderla poner en práctica, Señor. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y amén. A ver, hermanos, en el boletín sigue diciendo que el tema general para todos los que se paran acá es doctrina. En aquel momento, ¿qué doctrina fue la primera que les puse? Porque yo fui el primero que empecé a predicar. A ver, ¿quién se acuerda? Fue la cristología. Vayan a ver el video, hermano. Y ahí aprendíamos cómo Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Luego empezaron a venir otros hermanos y bien interesante, empezaron a tocar temas sobre el Espíritu Santo. Eso se le conoce neumatología. Y así los hermanos han venido explicando temas muy interesantes. El domingo pasado, aunque yo no pude estar porque me sentía muy mal de salud, llegué del trabajo y me sentía pero mareado. Me acosté y me puse a ver la predicación del hermano. Créanme que fue una cuestión increíble cómo él expuso los puntos del pueblo de Israel. Y créanme que ahora en la actualidad, hermanos, y yo se los decía en los momentos a veces que me toca dirigir la semana de oración algún día, que muchas veces pecamos ignorantemente, porque decimos y apoyamos a otros pueblos y Dios nos ha mandado a que oremos por la paz de Israel. Y muchas veces nos condenamos nosotros mismos. Y qué importante fue el domingo pasado el tema que explicaba el hermano. Pero ahora, hermanos, yo quiero que veamos un tema muy interesante. Y es la antropología. A ver, ¿quiénes, los que han ido creo que a la universidad han escuchado de ese tema? La antropología. Yo creo que todo estudiante que empezó a la universidad, una de las primeras materias era la antropología. ¿Y qué es la antropología? La antropología es el estudio del ser humano. Y dependiendo de la carrera que uno estudie, es el enfoque que le dan al ser humano. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda las finanzas y todo esto de las carreras del marketing, todas las carreras pues, que tienen que ver con los negocios. Ven al ser humano un potencial comprador, como una fichita muy importante en el sistema económico. Y entonces la antropología de esa carrera lo estudia de esa manera y lo ve de esa manera. Pero muy bien, así también otras carreras. En leyes lo ven como otra figura. En mi caso, en la psicología, lo vemos de otra figura. Y así, en muchos estudios, el ser humano siempre ha sido estudiado en todas sus facetas. Desde cómo compramos, a cómo nos comportamos, a cómo respiramos, a cómo vivimos. El ser humano siempre es algo muy interesante, porque
desde esta esquina hasta esta, todos ustedes son diferentes. Nadie se llama igual, siempre cambia algo. Ninguno desde acá hasta acá tiene huellas digitales iguales, todos son diferentes. Pero, ¿por qué traigo esto a colación, hermano? Porque qué importante es conocernos a nosotros. Y aquí se va a escuchar muy psicológico, disculpen, ¿verdad? Pero qué importante es que nosotros como seres humanos sepamos quiénes somos. A ver, si yo vengo y les hago la pregunta a ustedes, y yo la hago muchas veces cuando estoy en mi profesión, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me responderían? Yo soy Alex, soy fulanito, hago esto, me caracterizo con esto. Y todos nosotros nos podemos empezar a ver cuántas veces se han hecho esa pregunta, hermanos. Miren qué interesante. Muchas veces pasamos de largo esto. ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente vivimos la vida que pase, pero nunca nos ponemos a pensar quiénes somos nosotros. Y miren lo interesante, cuando uno estudia la Biblia, que se le conoce como teología, la teología también se ve la antropología. Pero aquí hay un punto muy interesante. Todas las demás carreras, todos los demás pensamientos ven al hombre hacia afuera. Intentan llegar al hombre y de ahí empezar a explicar por qué actúa así o por qué es así. Pero miren lo interesante, la Biblia es al revés. La Biblia lo ve desde el punto de Dios hacia el hombre. No del hombre hacia el otro hombre, sino que de Dios al hombre. Y miren qué interesante, ya van a ir viendo por qué es lo importante y por qué acabamos de leer este versículo de Gálatas. Miren, quiero que veamos algo. ¿Cómo dice el encabezado que está antes de empezar la lectura? Muchas veces la Biblia nos da muchos tips. El encabezado, ahí no está el encabezado. El encabezado está en sus Biblias. ¿Qué dice ahí? En la Reina Valera dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Qué importante es conocernos a nosotros mismos, hermano. Qué importante es saber quiénes somos para entender la necesidad que tenemos de Dios. Y así, hermanos, que en esta mañana vamos a tocar solo 3 puntos. Créanme que estos temas de estudio de la Biblia, yo les decía en aquel momento que les expliqué, cristología, es un tema que yo puedo hablar todo un año y creo que faltaría otro año para lograr ir a la mitad de un estudio. Igual es la antropología. Si nosotros empezamos a estudiar cómo es el hombre de la Biblia, ahí nos podemos echar meses aquí, hermano. Pero hoy solo vamos a tocar 3 temas que siento yo que Dios me puso que eran muy importantes. Así que vamos a ver el primero de ellos. Y es, primero conozcámonos nosotros. ¿De dónde venimos, hermanos? El mono. No. ¿De dónde venimos, hermanos? Creación de Dios. Vamos a irnos a Génesis. Aunque hay algunos que parecen algo bonitos, se quedaron ahí. No, mentira, hermano. Génesis, vamos a buscar el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis 1, capítulo 26. Dice así la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y continúa, hermano. Pero miren lo interesante. ¿Qué dice la primera parte? Y dijo Dios, ¿el qué? Hagamos. Y muy interesante, y este es un tema muy fascinante porque aquí se utiliza hagamos. Plural, no singular. Hagamos, dice. Significa que Dios en ese momento estaba hablando con alguien. Y claro, dentro del estudio de la Biblia empiezan los debates, que si estaba hablando con ángeles, que si estaba hablando no sé con quién, que si estaba hablando... Pero cuando uno se pone a analizar el texto, se da cuenta de algo muy interesante. Miren, quiero que presten atención, hermanos. Estamos conociéndonos nosotros, de dónde venimos. Porque en el mundo hay muchas corrientes, y ya les dije una, el mono. Y uno se puede decir, yo no vengo del mono. Demostrame entonces que no venís del mono. Porque los que dicen que venimos del mundo, ellos pueden demostrar
que venimos del mono. Hermanos, nosotros tenemos no simplemente hablar lo que aquí se escucha, tenemos que estudiar la palabra, porque bien fácil es decir, yo no vengo del mono, yo vengo de Dios. Va, demostrámelo. Y si no sabemos qué dice aquí, y si no estudiamos la palabra, hermanos, es muy importante conocer quiénes somos, hermanos. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Como les dije al principio, hermano, desde acá hasta esta esquina, no hay ninguno que se parezca. Nuestro ADN es distinto, nuestras huellas son distintas, los patrones dentro de nuestros ojos son distintos, no tenemos igual. Somos únicos desde acá hasta acá, irrepetibles, hermano. No hay ninguno como ustedes, no hay ninguno con esta belleza. Se pueden parecer, pero jamás van a llegar a este nivel. Pero así con cada uno de ustedes, hagamos a nuestra imagen. Entonces, ¿a imagen de quién somos, hermanos? Pero Dios es espíritu. Y nosotros no somos espíritu. Y entonces, ¿a imagen de quién somos? Miren lo interesante, por eso la palabra de Dios uno la tiene que leer y estudiarla, porque ahí hay una cosa muy interesante. Hagamos. Dios está hablando con otra persona. Entonces, los estudiosos de la palabra dicen que estaba ahí la Trinidad. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro, Dios Hijo no había sido revelado al mundo. Simplemente estaba en la eternidad. Entonces, los estudiosos dicen y analizan este texto y dicen que muy probablemente Dios, cuando dice hagamos a la imagen, estaban viendo el prototipo de Cristo, del ser humano, de la figura de carne. Entonces, es muy interesante ver esto cuando dice hagamos a nuestra imagen. Significa que nosotros, hermanos, no hay feo acá. No hay feo, y aunque otro venga y le diga, no, es que vos tenés una oreja más gacha que la otra, que tu nariz está panda, ustedes son hermosos, hermanos, dígaselo, soy hermoso, diga. Porque somos una imagen de nuestro Señor. Miren lo interesante, por eso es importante de dónde venimos, porque ahora en día hay tantos jóvenes, y créanme que yo que trato con ellos, es bien difícil ver cómo cuando uno le pregunta, mira, y vos sos bonito. Ay, no. Mire, es que mi color de piel, dice. Que puro cartón me veo, dice. Otros no, que todo chele, pálido. Es que mire, todo amarillo soy. Pues hermoso. Así te hizo Dios. Somos una imagen de Dios. Por eso es importante conocernos a nosotros, hermanos. Imagínense de dónde vienen, del mono. El mono es feíto, negrito, todo chuco. Para mí, cuando yo escucho hablar que venimos del mono, para mí es un pensamiento hasta racista, porque hacen la comparación con los africanos. Y ahí hay una teoría completa que allá están los primeros pies en África. ¿Y por qué no ven al europeo chele? Porque pueden haber monos albinos, digo yo, va, todos chelitos, pálidos. Pero no, para mí, forma de analizar ese punto de vista, es algo racista. Pero miren lo interesante lo que dice la antropología desde el punto de la Biblia. Nosotros somos imagen de nuestro Señor Jesús, en un prototipo podemos decir. Somos una imagen divina. Así que cuando ustedes voltean a ver a su hermano que está a la par, se ve ese brillo divino que tenés. Pero vamos a seguir. Y dice más adelante, conforme a nuestra semejanza. Y la semejanza se atribuye, hermanos, a aquellos atributos que tiene Dios que son comunicables, se le llama. En el estudio de la palabra, comunicables. ¿Cuáles son? El amor, la paciencia, el enojo, todas esas emociones, todas esas habilidades que nosotros tenemos en nuestra mente, son a la semejanza de Dios. Dios fue creador. Y cuando viene, y ustedes pueden leer el Génesis, a Adán se le dio una misión. ¿Cuál fue? Que le pusiera nombre a todas las criaturas. Entonces significa que Adán tenía que crear en su mente nombres según la especie del animal que miraba. ¿Qué creatividad tenía que tener Adán? Enorme, porque tenía semejanza a Dios. Dios, un Dios creador. Entonces, el hombre también crea. Miren, y vengamos más a la actualidad. Esperémonos un poquito de Génesis.
¿Cuántos tienen teléfono celular? A ver, todos, ¿verdad? Todos tenemos teléfono celular. ¿Saben que mi generación, que no sé cuál se llama, cómo se llama, estuvo en la transición, en el boom? Anteriormente, a la generación que está detrás de nosotros, no existía el teléfono celular. No existía. Yo le pregunto a mi mamá cuando estaba en su juventud, no existía el teléfono celular. Si mi mamá le preguntara a sus abuelos y todo eso, ¿cómo se comunicaban? No existía el teléfono celular. No existía. Primero, antes del teléfono celular, ¿qué fue? Hasta una canción hay. El Viper, va. Una alabanza, dicen. No, el Viper. Primero fue el Viper. Pregúntenle a los muchachos más jóvenes qué es el Viper. ¿Qué es eso? Van a decir. Se come. Hasta una canción hay, va. El Viper. Pi, pi, pi. Pero miren, hermano, no existe. El hombre crea cosas. El hombre, nosotros tenemos una capacidad mental para crear grandezas. ¿Por qué? Porque tenemos semejanza a Dios. Tenemos semejanza a Dios. Por eso en el Génesis, cuando uno lee el engaño que la serpiente estaba dando a Eva, el momento cuando te decía, es que él tiene miedo que te parezcas a él, es que nosotros ya nos parecíamos a él. Porque éramos creativos, éramos personas con una alta capacidad intelectual, semejanza de Dios. Y nosotros ya nos parecíamos a él en imagen también. Y la serpiente le dice a Eva, y ustedes pueden leer ahí, van a ser semejantes a Dios. Nosotros ya éramos semejantes a Dios. Miren lo interesante, hermano. Eso es lo importante, empezarnos a conocer. Nosotros somos una creación de Dios. Claro, somos yo lo llamo así, y espero que me puedan entender, una creación un tanto imperfecta. Porque Adán y Eva fueron perfectos porque Dios los creó ya perfectos. Ellos ya podían caminar cuando Dios los creó. Nosotros no, nosotros tenemos que estar primero en la panza de una madre. Nacemos y después de los 9 meses, ¿qué pasa? Somos mantenidos hasta que llegamos a los 18 años. Otros han llegado a los 30 y siguen siendo mantenidos. Esperando de la mano. Uy, están hablando ahí. Bueno, pero miren lo interesante. Pero Dios nos ha dotado de esa imagen, nos ha dotado de esa semejanza. Y Dios a través de nuestro crecimiento nos va formando seres funcionales. No voy a decir perfectos, porque perfectos hasta que conocemos a Jesús. Pero funcionales. Y hermanos, nosotros somos eso, somos una hechura del Señor. No venimos del mono, pero compruébenlo, lean la Biblia, estúdienla. Porque es importante saber debatir en un mundo intelectual que está allá afuera. Pero vamos a seguir, hermano. Porque ahorita acabamos de ver quiénes somos. Pero ahora sí viene lo interesante y lo fuerte. Miren, hermanos, ¿qué acabamos de leer en Gálatas? Vamos a regresar. Somos una hechura de Dios, nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero ustedes saben que pasó algo en el Génesis. Y vino y la serpiente engañó a Eva. Y agarró la fruta, la comió. Miren lo interesante esto, hermano. No pasó nada cuando ella comió. No, sino que pasó la cosa cuando se la dio a Adán. Porque ¿a quién le había dado Dios el mandato? A Adán. Hasta que Adán pecó, ahí sí Dios ya se puso serio, porque Adán le había dicho. Yo creo que si solo hubiera comido a la mujer no hubiera pasado nada. Pero porque comió a Adán, al que le había dado la orden, entonces no le echen la culpa a la mujer, fue Adán. Entonces, pero dato curioso. Pero miren lo interesante, hermano. Desde ahí se fijó una brecha donde aquella perfección, como les dije, hermano, somos imagen y semejanza de Dios en aquel momento, perfectos. Pero siempre el hombre, siempre nosotros tenemos que regarla. ¿Y qué sucedió? Que fallamos a Dios. Pecaron. Y ese pecado manchó toda la humanidad. Toda a nosotros. ¿Y qué acabamos de leer en Gálatas? Los frutos de la carne. Y dice, ¿cuáles son? Los del deseo de la carne. Están contra el espíritu, dice. El estado de la carne son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y ahí siguen. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? Dios hizo algo perfecto, pecaron y nos empezamos a convertir en esto. La carne, eso somos. Esto es el ser humano. El ser humano está lleno ¿de qué? De adulterio. Claro, el adulterio no simplemente es en lo sexual. Nosotros adulteramos, cuando se refiere a adulterio es que yo me voy a meter con cualquier cosa. Y nuestro ser, nuestro cuerpo, anda buscando placer. Anda buscando a dónde satisfacerse. Unos se satisfacen bien en lo sexual. Otros se satisfacen bien en el dinero, en el tener más. Otros se satisfacen en su trabajo y quieren trabajar todos los días y todos los días y todos los días. Y se olvidan y empiezan una avaricia. Y aquí empieza a describir al ser humano. Estos frutos de la carne están describiendo lo que hay en nuestra carne, hermanos. En nuestra carne. Y por eso Gálatas y el autor dice que choca contra el Espíritu. Porque es lo que somos, hermanos. Eso sigue estando dentro de nosotros. Pero, miren lo interesante, el ser humano es terco, terco. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos tercos. Y yo me incluyo, hermanos, porque yo estoy dentro de esta carne también. Saben que el ser humano es el único capaz. La creación dice que cuando Dios habla, la creación se calla. Jesús, quien era Dios, estaba en el arca, en la barca, y dice que vino una tempestad y dijo: cielo, aguas, cálmense. Y la tierra y las aguas, el cielo, se calmó. En el Génesis dijo Dios: hágase la luz, hágase la tierra, y obedece. Y el ser humano, nosotros, somos los únicos capaces que podemos desobedecer a Dios, faltarle respeto a Dios, insultar a Dios, cuestionar a Dios. ¿No me creen? Veamos la Biblia. Vamos a ver simplemente unos pequeños ejemplos de muchos que hay en la Biblia y muchos que hay aquí en testimonio. Así que quiero que veamos algo. Vamos a ver Génesis 6:5. Vamos a ir otra vez para atrás. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente aquel, hermanos, el mal. El ser humano, hermanos, imagínense desde el Génesis, y Dios mandó el diluvio. Todos sus designios, todos sus pensamientos, todas sus decisiones, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos hacían eran dirigidos a lo malo. Todos nuestros pensamientos, hermanos, muchas veces están dirigidos a lo malo. Veamos otro ejemplo. Vámonos a Éxodo. Éxodo 16:2. 16:2. Miren lo interesante. Y esto quiero que lo vayamos aplicando a nuestras vidas, hermanos. Porque ¿cuántas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestras vidas? Y Dios se manifestó en el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Mandó las plagas, cosas milagrosas. Llegaron al mar. ¿Qué pasó? Nos van a matar los egipcios. Y Dios abrió el mar en dos. Un milagro increíble. Dice que venía también un tornado y vieron cómo detenía al ejército y no pudieron. Pasaron en seco.
Cuando ustedes vienen y lavan y echan agua en la tierra, se hace lodo. Y dice que pasaron en seco. Significa que aparte de apartar las aguas, esa donde estaba sólido, tierra, sequito, como que nunca hubiera existido agua. Un milagro. ¿Y qué pasó? Génesis 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. Murmuraron contra Moisés, Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Imagínense, se estaban quejando de las obras que había hecho Dios. Nosotros como seres humanos nos quejamos tanto, hermanos, tanto. ¿Por qué le reclamamos a Dios los seres humanos? Porque allá decía en Génesis que ahora, en aquel entonces todas las cosas estaban, todos los pensamientos, los designios eran para el mal. Y ahora, hermano, y en el momento que esto se estaba escribiendo, el ser humano, nosotros como seres humanos, hemos tenido unas características muy tremendas hacia Dios. Y así, por el tiempo, solo voy a decir, así se vuelve a quejar el pueblo de Israel. En Éxodo 17:2, 32:1, y se sigue quejando en Éxodo un montón de veces. Que por el agua, que por la comida, que por las serpientes, que por esto, que por aquello. Pasó Éxodo y viene la historia de Josué, y se siguen quejando. Moisés nos manda que vayan a ver y dicen, no, es un pueblo grande, terrible, que Dios no había partido el mar en dos. Y empezamos. El ser humano tiene memoria corta, el ser humano se queja contra Dios. Y solo quiero tocar un tema muy importante dentro de esto, que me llamó mucho la atención. Saben que en una de las lecturas que yo tenía entre la semana, encontré algo muy interesante. Ahorita estoy por el libro de Jeremías y quiero que me acompañen ahí. Y se los quería compartir. Jeremías 12:1. Dice así, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti. Miren lo interesante, hermano. Jeremías es un profeta que los invito a que lo lean, un profeta que uno lo dice, y para mí, cuando yo estudio Jeremías, para mí es mal llamado el profeta llorón, porque en realidad cualquiera de nosotros hubiera tenido miedo si Dios lo hubiera mandado en ese momento de la historia a profetizar contra el pueblo. Porque, ya lo vamos a leer, aquí Jeremías viene y se da cuenta de las circunstancias que están pasando y lo que Dios le está mandando a profetizar. Pero viene Jeremías osadamente. Viene Jeremías, no sé, con cierto orgullo y dice, espérame Dios, pará. Yo sé que vos lo sabés todo, pero quiero ponerte mi queja, quiero ponerte mi sentir, quiero expresar lo que yo siento. Y no de cualquier manera, hermanos, casi siempre cuando el ser humano se quiere exponer a algo, siempre lo hace quejándose. Se va el agua, llamamos, anda quejándonos, miren, no tengo agua por 8 días y 1 hora se ha ido el agua. Se va la luz, se va el Inter, peor todavía, hasta nos ponemos a pelear, mire, yo no le voy a pagar la... Siempre nuestras exponencias siempre son para criticar, para hablar fuerte, para quejarnos. Naturaleza del ser humano, nos quejamos de todo y por nada. Naturaleza del ser humano, peleamos por todo y por nada. Que si el color de las paredes a algunos les gusta, a otros van a venir, no, es que ese blanco no me gusta, yo quería un blanco más claro. Yo el blanco lo veo igual. Y empezamos a quejarnos. El ser humano se queja. Pero miren lo interesante, cuando la maldad del hombre
sube hasta tal punto, y yo espero que no sea el caso de nosotros, porque seguimos estando ahí. Adelante Jeremías, y esto es lo interesante. Quiero que me acompañen allá adelantito al 18. Jeremías 18. En el versículo 11 y 12 pasa algo terrible. Para mí es terrible al punto que llega el ser humano, que muchas veces llegamos nosotros también a eso. Y dice así Jeremías 18, 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo así: ha dicho Jehová, aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su maldad y su mal camino, y mejore su camino y sus obras. Y oigan lo que dijeron. Dios les está dando chance que se arrepientan, porque va a llegar un mal al pueblo. Y miren lo que dice el 12. Qué terrible. Y dijeron, ¿es en qué? En vano, porque en pos de nuestros dioses iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado. Miren qué tremendo es, hermanos, el ser humano. Qué tremendo somos nosotros, que muchas veces Dios nos da las oportunidades de salir de problemas, nos da oportunidades de no llegar a pecar. Y nosotros decimos, no, prefiero confiar en mi Dios, prefiero confiar en mi fuerza, prefiero confiar que yo me las puedo todas, prefiero confiar en lo que yo sé. Y decimos, y dicen al final, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermanos, allá en Romanos hay algo muy interesante que ya vamos a ir ahí. Dice que no hay justo a uno. Hermanos, nosotros no somos justos. No somos justos. ¿Por qué traigo esto? Y es lo importante de este estudio de la antropología dentro de la Biblia. Porque si no nos conocemos a nosotros, quiénes somos, entonces nunca vamos a entender quién es Dios. ¿Y qué significa Dios en nuestras vidas? Nuestros corazones, nuestros pensamientos están dirigidos al mal. Dice Pablo en una de sus epístolas, en una de sus cartas, que él quiere hacer lo bueno, pero no puede, porque su carne está inclinada a hacer lo malo. Pablo, siendo una persona instruida desde pequeño y luego rescatada por Jesús, se le mostró y después lo instruyó y fue el que más escribió cartas. Él mismo dice, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía quién era. Él sabía que dentro de su corazón había maldad. Él sabía que su carne deseaba esto que escribió en Gálatas: fornicación, lascivia, hechicería. Y muchas veces nosotros, hermanos, juzgamos fuertemente a otra persona que está pasando momentos, tal vez que ha caído, tal vez que se ha alejado de Dios, y señalamos, que se nos olvida que nosotros somos peores. Se nos olvida que muchas veces nosotros estuvimos ahí también. Por eso yo les decía, el ser humano por tu naturaleza olvida las cosas a su conveniencia. Si uno se pone a pensar cuántos hermanos faltan acá, y uno muchas veces piensa, es que el hermanito anda en pecado. ¿Y qué estás haciendo vos entonces? ¿Por qué no le vas y le ayudas? ¿Por qué no vas y le escribís y le decís, hey, hermano, estamos pensando en vos? Los dejamos morir y juzgamos y decimos, no, es que aquel anda en pecado. ¿Saben que hace poco, y esto es muy interesante, yo estoy ahorita de voluntario ahí donde trabaja Milton. Entonces, ahí donde trabaja Milton, llegan bastantes americanos. Y en una de esas dijeron que iban a ir a una isla que está en San Luis de Herradura. Créanme que yo no la sentí tan lejos, pero
Ya llegar ahí sin vehículo, llegar en bus, cuesta. Tiene que ir en lancha por media hora o un poquito más hasta llegar a la isla. Y cuando estaban ahí, hubo una hermana que anduvo visitando a los que ha evangelizado, y yo andaba ahí de metido, andaba viendo. Entonces yo me senté y yo solo estaba observando. Entonces en eso viene la persona a la que he venido a visitar y le dice, he pasado momentos difíciles, porque me enfermé. Voy a hacer un paréntesis. Enfermarse acá en la tierra, no en una isla, en la tierra, qué difícil es, pero qué fácil es de repente llamar a una ambulancia o de repente pagar un taxi en un Uber y ir al hospital. Fácil. Yo he estado también en lugares muy lejos, siempre en tierra, metido entre las montañas, pero igual hay un centro médico ahí, gracias o no algo hacen y de repente en helicóptero o lo que sea, lo traen rápido hacia un hospital si es algo grave. Pero miren qué difícil estar en una isla, que si vos no tenés lancha, no puedes salir de la isla. Y si el lanchero le caíste mal, no te hace el viaje. Entonces viene esta persona que estaban visitando y dice, me puse muy mal del corazón. Casi tuve un infarto y me puse muy mal. De repente viene la hermana y no había terminado de hablar el señor, no sé si es hermano, pero no había terminado de hablar cuando le dijo el hermano, es que usted estaba en pecado, hermano. Y yo callaba porque yo solo estaba metido, no estaba haciendo nada, solo lo volteé a ver y cálmese, le dije, espere que termine de hablar. Es que usted, hermano, creo que ha andado lejos de Dios y por eso le están pasando las cosas. Yo creo que es un llamado del Señor, le dijo. Y yo me quedé así pensando. Y de repente la persona le dijo, no, se equivoca. Yo me quedé así, ¿qué pasó? Dije, se equivoca. Al contrario, Dios me mandó esto para que yo me acercara a Él. No es que ande en pecado, sino que Dios quería hablarme. Y la única manera que me hablara es que yo estuviera en la casa. Porque yo no hago nada malo. Miren lo interesante, muchas veces nosotros tendemos a juzgar. Y rápidamente, sin escuchar toda la historia, señalamos y decimos, no, es que este hermano anda en pecado. Es que este hermano anda mal. Por eso es que las enfermedades le llegan. No sabemos si Dios tiene un propósito. Y no sabemos si Dios está hablando con él. Pero nosotros rápidamente juzgamos. ¿Por qué juzgamos, hermano? Porque se nos olvida quiénes somos nosotros. En nuestro corazón somos malos. En nuestras acciones son malas. Saben que hay algo muy interesante y ustedes lo pueden ver en los recién nacidos. ¿Cómo son las manitas de los recién nacidos? ¿Quién me la puede hacer? No, además de chiquita. Son así. Las manos de los recién nacidos son así. ¿Por qué? Porque quieren agarrar todo lo que tienen. Le agarran los aritos a la mamá, le agarran el pelo. Siempre las manitas de los bebés son así. ¿Por qué? Porque desde chiquito, todos los que estamos acá, queremos las cosas para nosotros. Y no queremos compartir. Cuando crecen los niños, y ustedes lo pueden ver, eso es mi juguete. Es mío. Prestáselo, solo un ratito. No, mío. Y lo agarra y se lo lleva. Y si se lo da, se enoja. Yo no sé si a Lucas ya le contaron el secreto de sus juguetes, pero si no, aquí te lo voy a contar. Lucas me daba risa que cuando estaba chiquito, ya es un piloto completo, pero cuando estaba chiquito, los juguetes de él, ahí venían hasta la cuna, para que otros niños jugaran. Y a veces Lucas nos decía, a Luis y a mí, que estábamos ahí arriba, esos juguetes se parecen a unos que yo tengo, decía. Y nosotros con Luis solo nos reíamos, si no sabe que son de él, decía. Pero miren lo interesante, ¿qué pasaría si Lucas en ese momento le hubiéramos dicho, son tuyos? En aquel momento estaba chiquito. Los habían agarrado, son míos y me los llevo, pues. ¿Por qué? Porque somos egoístas por naturaleza, hermano. Ahora, ¿por qué ustedes hacen un favor? Que quiere algo a cambio. Es raro la persona que encuentra y hace un favor desinteresadamente. Siempre quiere algo. O quiere una adulación, o quiere que algo recíproco, o quiere algo de la otra persona. Las relaciones entre novios, los que son novios, lástima que no, yo no sé, no conozco de eso, pero los que son novios, ¿por qué hacen las cosas? Es que si yo le llevo una rosa a Zunganita, ella me va a dar besito.
Ya cuando se casan creo que es distinto, porque yo he escuchado, ¿verdad? Ya quiero estar ahí, pero no hay valiente, que los esposos le voy a llevar estas cosas porque está enojada. Tal vez así se contenta. Y cabal, cuando llegan a la casa y se lo entregan, va. Hoy sí puede dormir en la cama. Porque si no en el sofá. Todos somos egoístas por naturaleza, hermano. Está dentro de nosotros. Es parte del ser humano. Pero, para ir terminando, hermanos, todo esto que yo les he hablado, todo esto que está en nosotros, la carne, nuestra naturaleza, no supiéramos que es malo si la Biblia no estuviera. Y más, si la ley no estuviera. La ley que Dios le dio a Moisés. Claro, en nuestro corazón, antes de la ley de Moisés, bueno, en el corazón de ellos, de la ley de Moisés, había algo que les hacía sentir y decir, no, esto está malo, estoy haciendo lo malo. Pero cuando viene la ley, se empieza a mostrar todas aquellas cosas del ser humano que son malas. Que son malas y son contra Dios. Por eso les decía, no hay justo ni un uno. Ni uno. Pero hermano Ale, yo conozco a mucha gente que es bien dadivosa, que tiene esto, que tiene aquello. Hay gente que en toda su vida tiene un testimonio de un buen vecino, de una buena persona increíble, íntegra, con un matrimonio, unos hijos, una familia perfecta. Ni aún él es justo. ¿Por qué? Porque la justicia no la mide el hombre, sino que la justicia está al nivel de Dios. Y al nivel de Dios jamás vamos a llegar. Porque, como ustedes ya saben, hermanos, cuando Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Estoy hablando con gente que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Jesús. ¿Quién cumplió? La ley. Nosotros no, nosotros desde que nacimos, hermanos, transgredimos la ley. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿cómo son los bebés? Egoístas. Ya fuiste egoísta. Te enojas. Entonces, ya para terminar, hermanos, quiero que me acompañen a Romanos 3:20. Y estos son versículos muy conocidos que cuando uno evangeliza los ocupa. Y muchas veces se nos olvida esos versículos que nosotros ahora aprendimos para evangelizar. También alguien nos dijo a nosotros. 3:20. Y ahí podemos leer. Antes vamos a hacer una pausa. Quiero que lo leamos bien. Dice Romanos siempre 3, pero 3, el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El 11, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. ¿Por qué creen que el escritor estaba poniendo eso? Es porque aún en la actualidad, hermanos, no buscamos de Dios. Muchas veces buscamos la religión. Buscamos una salida. Y por eso el ser humano va a cualquier iglesia de las que nos rodean. Están los testigos de Jehová, están los mormones, está la católica, están los no sé qué, miles pueden haber acá. ¿Están buscando a Dios? No, están buscando dónde satisfacer una parte espiritual que pueda tener el ser humano. Pero de Dios, y muchas veces llegamos acá y aún cuando están sentados acá y estamos sentados acá, en realidad estamos buscando de Dios o venimos por costumbre, tradición. Pero muy bien. 3:20. Vamos a leer desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, dice el 20. Perdón, el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién, hermanos? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados. Terminamos con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren qué importante es, hermano. Conocernos a nosotros, hermanos. Entender y regresar. Hey, somos malos. Somos malos. Viene la ley y nos dice, aparte de malos, son pecadores. Somos pecadores. Pero gracias a eso podemos entender la enorme necesidad que tenemos de Jesús. La enorme necesidad que tenemos de congregarnos. La enorme necesidad que tenemos de leer su palabra. Hermanos, nosotros somos necesitados de Dios. La antropología, desde el punto bíblico, nos enseña que el ser humano es malo. La ley de Dios, la de Moisés, nos enseña que somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay un Jesús que nos justifica, que nos perdonó, que nos lavó, que nos salvó, que nos redimió. Y qué importante saber quiénes somos para buscar de Dios. Créanme que cuando yo estaba haciendo eso, uno hace un examen de su vida. Yo me puse a pensar, ¿quién soy yo ante Dios? Y me empecé a dar cuenta y me empecé a sentir así como Pedro, cuando tiene aquella plática con Jesús y le dice, ¿me amas? Y él le decía, sí, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, ¿me amas? Y me puse a analizar y yo decía, hey, que somos iguales, deseo, porque lo que estaba haciendo Jesús era que Pedro entendiera quién era él y en qué circunstancias se encontraba. Pedro, Alex, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. ¿Me amas? Y por último le dice, tú lo sabes. Y se queda callado, porque no sabe qué decir ya. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos así. Nos empezamos a poner soberbios y nos empezamos a creer más que los demás. Y empezamos a juzgar y a tratar mal a los demás. Hermanos, dependemos de Jesús. Somos malos por naturaleza. Nuestra carne nos impulsa a buscar lo malo. Y entre más dura la batalla, más dulce va a ser el fruto si nosotros estamos agarrados de Él. Leamos nuestra palabra, la Biblia, congreguémonos. Porque no es un juego, hermanos. No es un juego religioso si vengo solo los domingos. Nosotros necesitamos día a día de Dios, de Jesús. Porque sin Él, los frutos de la carne se descontrolan. Necesitamos de Jesús. Y si hay alguien acá, hermanos, si hay alguien acá que no conoce de Jesús, hoy es un buen tiempo. Y si ustedes conocen de Jesús y saben que han andado mal, es tiempo de ponerse a cuenta y empezar a decir, yo necesito de Él, yo necesito de Él. Esta semana pequé 1000 veces.
Pero eso no me va a impedir que vaya a la iglesia. Porque si yo me empiezo a alejar, entonces ya perdí. Entre más peca, venga más a la iglesia. Porque necesitamos más de Él. Entre más falla, busque más de Dios. Porque necesitamos más de Él. Así que damos las gracias a Dios. Señor, gracias por la bendición. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella quiénes somos. Quiénes somos y la necesidad que tenemos de ti. La necesidad que tenemos de buscarte a ti, de tu perdón, de tu salvación. Gracias, Jesús, por ese enorme sacrificio. Gracias porque en la cruz tú pagaste por nuestros pecados. Gracias porque hubo un día que alguien nos habló de ti y nuestro corazón se abrió. Y declaramos que tú desde ese momento eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que queremos y queríamos vivir para ti. Y muchas veces a través del tiempo nos vamos olvidando de eso. Nos vamos olvidando de aquel sentimiento que en ese momento fue, que nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos de ti. Dios, necesitamos ahora de ti. Necesitamos día tras día, momento tras momento, hora tras hora de ti. Porque nuestra carne es débil, nuestra carne está impulsada a hacer lo malo. Pero gracias porque estás tú. Gracias porque está el Espíritu Santo que nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos instruye, nos llama la atención cuando estamos haciendo algo que a ti no te agrada. Dios, pido, Señor, que como iglesia tú nos puedas ayudar a crear hábitos buenos, Señor, hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de congregarnos, hábitos de buscar cada día de ti. Que anhelemos estar en tu presencia, Señor, que anhelemos que tú estés siempre en nuestros pensamientos. Perdónanos porque somos débiles, perdónanos porque muchas veces fallamos. Gracias porque podemos confesar nuestros pecados. Gracias porque tú nos perdonas y tú nos conoces. Gracias, Señor Jesús. Y si hay alguien acá que no te conoce, que este pueda ser un momento especial para él. Si hay alguien que se pueda poner de pie, porque es un momento especial para empezar a dejar esa maldad que hay dentro de nosotros, esa maldad, y empezar a vivir para Jesús y entregarle la vida, porque Él es el único que puede cambiar nuestros pensamientos, puede cambiar nuestras actitudes, puede cambiar nuestra forma de ser. Y si hay hermanos que se han alejado, es un momento para volver a ti. Todos fallamos, todos tenemos momentos de flaquencia, pero tú estás ahí, esperándonos que nosotros lleguemos. Gracias, Señor Jesús. Pido que como iglesia, aquellos hermanos tal vez que se han alejado, que han pasado momentos que se han enfriado, que como iglesia podamos acuerparlos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda motivar a acercarnos a ellos, a animarlos y a orar por ellos. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra y que la podamos poner en práctica, Señor. Y en tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y amén.